Compañeras, compañeros queridos, un inmenso abrazo a la distancia. Hace 14 años nos unió un sueño, el de transformar nuestra patria, el de sacarla definitivamente del subdesarrollo. Fuimos millones de hombres y mujeres juntos, con una misma causa, una patria altiva y soberana, un Ecuador justo e incluyente, un país digno y feliz. Con la década ganada estábamos en esa senda de desarrollo. Ecuador asombraba al mundo. Ahora, con la peor traición que recuerda la historia ecuatoriana y probablemente latinoamericana, nos han retrasado décadas y el neoliberalismo más brutal ha regresado. Cuando salían con sus camisas negras a protestar contra nuestro gobierno, les decía que sería un luto eterno, porque el pasado no volvería. Pero el pasado regresó. Seguramente sobreestimé la fortaleza de los cambios realizados. No podía creer cuando se partió el bloque legislativo y la mayoría se fue con los traidores, o cuando nos levantaban falsos testimonios de opar la corrupción o haberles prohibido fiscalizar, o cuando votaban para quitarnos hasta las pensiones vitalicias, lo cual ni siquiera hicieron contra Maguado, Abdalá, Bucarán. Todo venía de aquellos que alguna vez llamamos compañeros y eran tan solo lobos disfrazados de corderos. No nos engañemos, muchos dudaron, nos ganaron la moral. Nadie quería verse salpicado por cosas tan feas como la corrupción. Si hay una batalla que no puede perder un revolucionario, es la batalla moral. Los corruptos siempre fueron ellos. Basta de tanta infamia. Cero tolerancia a que nos sigan insultando. Cuando levanten una calumnia más, ustedes mismos acompáñenlo a la fiscalía para poner la respectiva denuncia, a ver si se atreven. Jamás lo imaginamos, pero sucedió. Hemos visto la destrucción de mucho de lo que con tanto esfuerzo y sacrificio se construyó. Hemos presenciado la persecución y encarcelamiento de gente inocente, verdaderos rehenes políticos como Jorge Glass. Hemos sido víctimas de la mayor campaña de difamación que recuerda la historia contemporánea. Pero aquí estamos, más firmes que nunca, con esos mismos sueños que hace 14 años. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. Vamos a recuperar la patria, que nadie lo dude, y tomaremos venganza. Nuestra venganza personal será el derecho de los hijos de todos a la escuela y a las flores. Como no podían derrotarnos en las urnas, utilizaron como estrategia el lawfare o la judicialización de la política, que se asienta en dos ejes: el mediático, con su prensa corrupta, destrozando honras y vidas para que hasta la gente más noble aplauda la peor canallada, y el eje judicial, donde jueces cobardes o abiertamente corruptos tan solo copian los titulares de la prensa. Con el lawfare robaron vida, reputación, derechos humanos a sus víctimas, pero a todos nos robaron la democracia. Sin el lawfare, bien lo saben, Bolsonaro jamás hubiera sido presidente del Brasil, ni Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. Lograron cambiar la historia, pero solo de forma temporal. Lula volverá a ser presidente de Brasil. La revolución ciudadana recuperará Ecuador para su pueblo. Nuestro compromiso irrenunciable es con la verdad. La verdad precede a la libertad. No puede haber verdadera libertad sin verdad. Por algo el Evangelio nos dice que solamente la verdad nos hará libres. En lo inmediato y concreto, debemos exigir esa comisión de la verdad ofrecida por Lasso. Y a nivel internacional, emprender una lucha para establecer la verdad como un derecho humano. Solo los culpables pueden temer a la verdad. Que esa comisión de la verdad revise los cantinflescos casos jurídicos contra los llamados correístas, cosas imposibles en un verdadero Estado de Derecho. Que dejen claro los supuestos sobreprecios y tantas tonterías más, sobreendeudamiento, elefantes blancos que se han sostenido todos estos años. Pero también que demuestre quiénes son los que tienen cuentas en paraísos fiscales y empresas offshore prohibidas por la ley. En el país se ha naturalizado la mentira. Este es uno de los más grandes problemas que enfrentamos. Uno de los mayores causantes de esta descomposición social, por supuesto, es el nefasto Lenín Moreno, sinónimo de falsedad, aupado por la prensa, supuesta guardiana de la verdad, pero que ha sido la primera en robárnosla. Mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática, no tendremos elecciones libres, sino manipuladas por la desinformación. Y no habrá democracia ni desarrollo, para todo lo cual se requiere la verdad. Han sido años muy duros. Cada compañero perseguido,
es una puñalada en nuestro corazón. Cada proyecto que destruyeron, cocinas de inducción, escuelas del milenio, tren de Alfaro, Yachay, refinería del Pacífico y tantos otros, son causa de un gran desasosiego. Me gustaría decirles que la verdad siempre triunfa, que el bien se impone al mal, pero no es cierto. La maldad, la falsedad, la mediocridad pueden prevalecer, como lo hemos visto los últimos años. Entonces, ¿por qué continuar? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque somos revolucionarios. Y lo que nos define como revolucionarios no son nuestras ideas. Podemos equivocarnos como cualquier otro. No es nuestra inteligencia, porque no somos ni más ni menos inteligentes que el resto. No es la valentía, porque sentimos temor como cualquier ser humano. Lo que nos define como revolucionarios es el sentido de misión. Nosotros no participamos en la política por hobby, por caprichos de niños ricos, por aventuras, por ambiciones personales. Participamos en ella porque Ecuador es nuestro proyecto vital, porque nos quema dentro la llama de una patria nueva, mejor, sin miseria. El que no lo sienta así está en el lugar equivocado. ¿Y saben qué? Pese a todas las traiciones e ingratitudes, a pesar de tanta persecución y destrucción, lo volveríamos a hacer 1000 veces. Todo valió la pena. Cuando nos sintamos cansados o abatidos, tan solo piensen que por cada traidor hay decenas, centenas de ecuatorianos agradecidos, que no creen las canalladas de la prensa. Piensen que gracias a los hospitales que construimos, se pudieron salvar miles de vidas durante la pandemia. Estén seguros que no hemos arado en el mar, que no obstante la destrucción y el retroceso, siempre algo queda. Nuestros corazones deben estar vacíos de rencor, pero debemos buscar justicia para sancionar a los culpables de la persecución, de la verdadera corrupción y de la destrucción de la patria. El perdón no anula la necesidad de justicia, por el contrario, la reclama, sin odio, pero con memoria. Si nos dañan el corazón, habrán triunfado, nos habrán convertido en ellos. Pero lo que jamás se debe proponer es el olvido. Nunca se avanza sin memoria. Nuestro bloque debe fiscalizar al nefasto gobierno de Moreno, su represión y su corrupción generalizada, los 3 sueldos que se hizo pagar, el financiamiento de la consulta mañosa con fondos de empresas públicas, el caso Ininvestment, los miles de falsos carnets de discapacidad, el reparto de hospitales y tantas otras trapacerías. Deben fiscalizar también al gobierno de Lasso, que está cayendo en la peor corrupción, utilizar el poder político para beneficios grupales o individuales y no para el bien común. Compañeras, compañeros, ellos saben que la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza. Todos los políticos son iguales, la política es sucia, no sirve para nada, son los lugares comunes. No, no todos somos iguales. Hay gente honesta que lucha por un país mejor. No, la política no tiene por qué ser sucia. Y aquí voy a seguir muy de cerca al Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Debemos rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de servicio, porque busca el bien común. En la buena política hay un lugar importante para la ternura. No se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Nuestra política es nobleza, es trabajar para que los frutos puedan ser recogidos por otros, con la esperanza puesta en el bien que se siembra. Nuestra angustia no deben ser las encuestas, sino la ausencia de verdad, el retraso y la exclusión. Ciertos grupos pueden tener legítimas aspiraciones, pero apoyar una opción política porque me va a dar algo a cambio es reducir la política a un negocio. La política solo se legitima moralmente en la búsqueda del bien común. Queridos compañeros, desde el progresismo siempre debemos ser autocríticos, palabra que dentro de la izquierda muchos repiten, algunas veces más por vanidad que por convicción. Autocrítica sí, pero sin autoflagelarnos. Un ejemplo es esta convención. ¿Qué otro partido o movimiento político ecuatoriano ha hecho algo siquiera parecido en cuanto a participación y preparación? Pero para algunos, nada es suficiente. Autocrítica sí, pero sin darle la razón a los que nunca la tuvieron.
En 10 años de gobierno es imposible no cometer errores, pero sin duda los aciertos fueron mucho mayores y la revolución ciudadana asombró al mundo. Algunas veces pareciera ser que los mismos progresistas creen que a la derecha hay que felicitarla si hizo algo, mientras que a la izquierda hay que condenarla si no hizo todo. Autocrítica sí, pero sin perder las perspectivas. Cuando nos derrotaron en las elecciones presidenciales, ya muchos querían refundar todo, como que si no hubiese ningún acierto, olvidando que somos de lejos la principal fuerza política, que nos robaron hasta nuestro movimiento político, que nuestra dirigencia histórica está perseguida y encarcelada. En esas condiciones, tan solo el sobrevivir políticamente ya era una victoria. Pero es claro que podíamos ganar las pasadas elecciones presidenciales y que perdimos por nuestros propios errores. No nos ganaron, les regalamos el triunfo. ¿Quieren autocrítica? Veamos algunas cosas que pasaron. En la segunda vuelta, como siempre, no faltaron los que pregonaron el correísmo sin Correa. El rato en que deje de sumar, seré el primero en dar un paso al costado. Cómo quisiera que fuera así y quitarme esta inmensa responsabilidad de mis hombros. Fue notoria la falta de convicción para defendernos de las infamias, sobre todo de corrupción. No quisieron ensuciarse con esos temas y aquello lo sintió la gente. Las pugnas internas continuaron y continúan, como que si no fueran suficientes 4 años de persecución para saber asumir a los verdaderos adversarios. Algunos se integraron a la campaña, no para ser útiles, sino para ser importantes. Buscaron hacerse indispensables, apropiarse de una victoria que creían segura y fueron nefastos. Hablamos desde nuestras prioridades y no desde las de la gente. Temas como feminismo o animalismo son de gran interés, pero rara vez son los principales. Esa feminista también es madre y probablemente está más preocupada en conseguir un trabajo para alimentar a sus hijos. Ese joven animalista es estudiante y tal vez su mayor preocupación es por entrar a la universidad. Estamos aquí para defender ideas, sí, pero sobre todo para defender personas. Y si defendemos nuestras ideas es porque tenemos la certeza de que es lo mejor para la gente. Hoy, cuando se quiere destruir la universidad pública y la educación en general, debemos cuidar la educación de calidad como la perla más preciosa. Debemos ser los mejores exponentes de la cultura de la excelencia, una de las claves del desarrollo. La educación y la excelencia son innegociables. Jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste. A no dejarnos robar conceptos como democracia, libertad, justicia, unidad, paz, que los utilizan como instrumentos de dominación. Pretenden que democracia sea la ausencia de poder, para que dominen ellos, los poderes fácticos. No, democracia es poder legítimo, sujeto a límites y controles, pero se necesita poder. Siempre habrá lugar para la solidaridad espontánea, para la beneficencia, pero realidades tan atroces como la de nuestra América, el continente más desigual del planeta, solo se podrán cambiar a través del poder político. Llaman libertad a la no intervención, para que nuevamente dominen ellos, los más fuertes, mientras que a pesar de sus cadenas, las grandes mayorías se crean libres. Libertad es la no dominación, y para eso necesitamos un Estado que garantice derechos para todos, y un pueblo que nunca más acepte como natural las más oprobiosas desigualdades. Para ello la justicia es tan solo la igualdad ante la ley. Aquello es necesario, pero nunca será suficiente. Se requiere también igualdad de oportunidades. Nos hablan de unidad, de encuentro, pero vacío de contenido. Tan solo para neutralizar la capacidad de denuncia, para tapar las intolerables contradicciones, para encubrir el nefasto rol de nuestras élites. Nos hablan de paz como pacificación, como ausencia de violencia, cuando la verdadera paz es sobre todo presencia de justicia, de dignidad, de pan para todos. Queridas compañeras, queridos compañeros, las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Palabras del Papa Francisco. Nuestro abrazo solidario a los millones de despedidos, desempleados, arruinados, empobrecidos, endeudados. Nuestro abrazo fraterno a los que tuvieron que abandonar la educación, a los que ya no acceden a servicios de salud, a los que viven en la inseguridad, a los que perdieron seres queridos por el negligente manejo de la pandemia, a los que tuvieron que dejar hasta la seguridad social.
No están solos, estamos con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este proyecto político, a todo grupo social o ciudadano que se indigne con la injusticia, con las distintas formas de opresión y con la opulencia de los pocos privilegiados. Saludamos y apoyamos a todos los frentes de iniciativas progresistas. Invitamos a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los movimientos indígenas, afros, montubios, a los agricultores y pescadores, a los profesionales, a los empresarios, a las y los trabajadores del hogar, a los movimientos culturales, a los colectivos de mujeres y LGBTI y a toda la ciudadanía en general para impulsar la lucha en defensa de la vida, la verdad, las justicias y la democracia. El objetivo final, profundo, es superar su desarrollo, nuestra segunda y definitiva independencia. Que nada ni nadie nos distraiga de ese ideal fundamental. Desde aquí recibe, Jorge querido, un abrazo fraterno de todos. Ricardo, Fernando, Vinicio, María, Gabriela, María Sol, Paola, Virgilio, los Carlos, Walter, Viviana, Alexis, Pablo. Cada injusticia contra un ser humano es una injusticia contra toda la humanidad. Recordamos con cariño y jamás olvidaremos a compañeros como Byron Valle y tantos otros que nos dejaron en estos últimos meses. Gracias a todos ustedes por no doblegarse. Gracias a todos por creer, por luchar, por dar su tiempo y su esfuerzo. Ustedes, compañeras y compañeros, son el medio y también la razón de la revolución. No pudieron destruirnos y hoy estamos en muchas mejores condiciones que en estos últimos años. Ya tenemos partido. Revolución Ciudadana Lista 5, desde Montecristi, tierra icónica repleta de alfarismo. Con esta convención empieza el nuevo momento de la Revolución Ciudadana. Volveremos y seremos millones. Hasta la victoria siempre.